Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en este pequeño video. Vamos a hablar hoy sobre las dos sesiones del manual de competencia lectora. Vamos a hablar sobre la sesión 6 y 7, porque son muy cortas. La sesión 6 es muy corta y vamos a entrar un poquito más de fondo en la 7. En la sesión 6 nos pide que leamos la carta previa que hicimos en la sesión anterior y nos habla sobre la experiencia de leer dicha carta. Obviamente, como estamos trabajando en línea, este proceso no se hace frente a los demás. Por lo tanto, es un paso que podríamos en un momento dado omitir. Quizá podríamos contestar la siguiente parte nada más, que eso sería ya a cuestión personal, es si consideras que los textos de las 4 primeras sesiones son confiables, sí o no y por qué. ¿Con cuál lectura te sentiste más identificado? Y si consideras que las lecturas te dieron información útil sobre la pandemia y por qué. Esta sería muy breve, la sesión 6. Por lo tanto, vamos a pasar a la sesión número 7. La sesión 6 obviamente se va a contestar bajo tus propios criterios. Vamos a la sesión número 7 y dice: reflexiona sobre las siguientes preguntas y responde de manera breve. ¿Qué entiendes por tolerancia? ¿Qué es la tolerancia? Bueno, pues aquí podríamos decir que la tolerancia, pues es, en este caso, es una actitud que tiene la persona para respetar las opiniones de los demás, aunque no coincida, ¿verdad? Aunque no coincida. Y por ejemplo, podemos contestar la primera pregunta, la siguiente: ¿cómo podrías definir la intolerancia? Aquí ya en este caso, cada uno de ustedes podría definir lo que es intolerancia en base a la primera definición. Y dice: ¿consideras que la situación de la imagen refleja una actitud de intolerancia y por qué? Y aquí vemos la imagen. Lo siento, a mis clientes no les gusta el color de su corbata. Ahí tú puedes pensar, ve la imagen y a partir de ahí contesta la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente parte, que es precisamente el desarrollo. Dice que leamos con atención el siguiente texto y realicemos las actividades. Aquí tenemos tolerancia y dividiendo el texto, como en otras ocasiones, por párrafos enumerados. Llegamos a la siguiente parte y nos dice precisamente: de acuerdo con la estructura del texto, a qué tipo pertenece, y tú vas a decir si es narrativo, expositivo, descriptivo o argumentativo. Si es narrativo, cuenta una historia. Si es expositivo, cuenta alguna situación. Si es descriptivo, describe una situación. Y si es argumentativo, da razones. Quizá valdría la pena entender cuál es la diferencia entre un texto expositivo y algún argumentativo, por ejemplo. Ahí será cuestión de que tú lo analices directamente, ¿sí? Posteriormente nos pide que identifique los datos que se consideran en la referencia del texto e indica el orden en el que se presenta. Ahí, por ejemplo, podríamos nosotros, vamos a ayudarles un poquito. Dice: año de publicación. El año de publicación es, aquí vamos a escribirlo. El año de publicación es 1999. Es que tenemos el lápiz aquí, pues, es 1999. El orden en el que se presentan es el segundo. El editorial, aquí es Santillana Ediciones. Ese es el dato 5. Ahora ya de ahí vemos el nombre del libro, el nombre del autor y el lugar de publicación. Ahí tú puedes identificar los siguientes datos, cuáles son, en qué orden están. Posteriormente pasamos al siguiente planteamiento. De acuerdo al planteamiento del texto, está dirigido ¿a quién? A la sociedad, padres de familia, estudiantes o profesores. Ahí tú vas a subrayar a quién consideras que está dirigido el texto. A lo mejor puedes pensar que a los profesores. ¿Cuál es el objetivo del texto? Describir el problema de la intolerancia, presentar una propuesta de reconciliación, informar, orientar. Eso lo formas, lo contestas de la forma en la que tú quieras. Y después llegamos a la parte de la paráfrasis. Dice: formula una paráfrasis que podría sustituir la idea principal del párrafo 2, y nos lo presenta ahí, ¿no? Los alumnos de las escuelas secundarias, etcétera, etcétera. Paráfrasis, acuérdense que tiene que ver con escribir con nuestras propias palabras. Escribir con
nuestras propias palabras. Esta idea, ¿de acuerdo? Ahora, después nos dice, identifica los siguientes elementos gramaticales empleados en la paráfrasis que formulaste. Ahí mismo tú vas a encontrar el sustantivo, que en este caso el sustantivo se refiere a la persona, animal o cosa de quien se habla. Un adjetivo son características del sustantivo. Un pronombre es el que sustituye al nombre. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Un artículo que son el, la, los, las. Y los verbos, que es la acción que realiza el sujeto. Entonces, esto es lo que tú tienes que escribir ahí. Obviamente, vas a encontrarlo dentro de tu texto. Y esto solamente es cómo encontrarlo. Hay que ponerlos. Esto no es el ejemplo, ¿verdad? Después, en las actividades de cierre, realiza las siguientes actividades. Identifica el modo discursivo que se utiliza en el siguiente texto. Si es una conclusión, un comentario, una comparación y una ejemplificación. Y hay que justificar su respuesta. Y por último, redacta 5 oraciones con tus propuestas para promover la tolerancia en el salón de clase. Por ejemplo, para promover la tolerancia es una oración: respetar el uniforme y portarlo completo. Ahí estaríamos promoviendo en un caso la tolerancia, porque todos te estarían vestidos de la misma manera. Bueno, pues con esto estamos terminando la sesión 6 y 7 del manual de la comprensión lectora, ¿sí? Bueno, la competencia lectora. Bueno, nos vemos más adelante. Hasta pronto.